Me gusta mucho indagar sobre las raíces del lugar en el que vivo y del cual soy. Soy muy visual, ¿no? Entonces sí trato de que la foto sea muy expresiva. Intento volcar pues parte de mí que espero pues estar construyendo esta manera de ver, ¿no? Propia. Pues de crecer en un ambiente pues muy cercano a la naturaleza y de nuevo pues estos temas se van permeando en mis trabajos, con lo social, con los ranchos. Mi interés primordial es como esta simbiosis que hay entre ellos y su entorno, porque pues el entorno es muy dominante, ¿no? Son comunidades muy pequeñitas, muy alejadas unas de otras, y pues el contacto primario que tienen ellos es con la naturaleza. Siempre está ahí ese vínculo del ser humano con la naturaleza y trato de transmitir lo que a mí me detona, ¿no? Pues son más bien experiencias y sentimientos. Mi serie versa de retratos y paisaje porque considero importante mostrar esta parte de la lejanía de las comunidades, cómo están como tan separadas, también de la ciudad, de los centros urbanos donde hay pues atención médica. Somos uno de los puntos del planeta con mayor exposición solar al año, o sea, más días despejados al año. Por exceso de luz hay una pérdida de visión. Considerando que la vista es pues es lo principal, ¿no? Para poder vivir en este entorno, pensé que era pertinente hacer una serie de retratos de personas que padecen algunas de estas enfermedades para poder pues empezar a generar un poquito de conciencia sobre necesidades que hay, ¿no? En la zona rural en cuestión de salud visual. Los retratos pues son de personas que están perdiendo la vista, pues su entorno se vuelve cada vez más oscuro y era un poquito como jugar con esta como dicotomía, ¿no? Como la luz súper potente del sol y del desierto y como la oscuridad en la que empiezan a entrar ellos. A la hora de hacer el retrato con las personas fotografiadas, se da de manera natural porque intento construir la confianza primero y es la manera en que fluye, ¿no? Mi intención con los paisajes es mostrar la parte agreste. Estoy experimentando con alto contraste y blanco y negro y trabajar mucho con luces y sombras. Enfocarme mucho en las sombras, también para como metáfora, ¿no? Es mi primera vez trabajando en formato medio digital. En este caso ha sido con una cámara Fujifilm GFX 100S. Es impresionante trabajar con 100 megapíxeles. Pues ves detalles que pensarías que no se están registrando, ¿no? Creo que hace el trabajo un poquito más consciente. Mi proceso no es tan planeado anteriormente. Tengo como ciertas guías, pero se detona más en el hacer, ¿no? En el fotografiar. Cada foto pues me va llevando a otra. Mi manera de trabajar siempre ha sido así más libre, se pudiera decir, como ir descubriendo, ¿no? En el camino. Es casi como una meditación. Cuando tomo fotos eso me relaja mucho y es precisamente eso, como lo que hace una meditación, ¿no? Con tu mente, que es calmarla. O sea, poniendo atención en la parte visual del mundo, ¿no? En descubrir cosas que pues sí, a primera vista no vemos. A mí me gustaría que mi trabajo hiciera es como detonar emociones, ¿no? Como sensaciones, emociones. Quisiera que al ver una foto las personas pudieran como sentir algo, ¿no?